Estudiantes, vamos a ver los números reales. La clase pasada vimos los números irracionales, estuvimos viendo cómo se construye, cómo se identifican, y acá vamos a ver en qué clasificación está tanto todos los conjuntos numéricos que hemos visto hasta ahora, desde los números reales, desde los números naturales digo, hasta los números irracionales. Vamos a ver qué son los números reales. La definición de número real y su relación con los conjuntos numéricos. Si ustedes pueden observar en esta parte de acá, esa N simboliza los naturales, la Z los números enteros, la Q los racionales y la I los irracionales. Listo, acá tenemos una breve historia de lo que es la evolución de los números. Bueno, esto es como una recopilación, una consulta que el libro Educaro trae, pero ¿qué es lo que yo quiero informar? Que los números en la Biblia también ha estado protagonizando en muchas situaciones. Los números han sido parte importante no solo para los propósitos que Dios ha tenido a través de la historia, sino que han sido importantes, como por ejemplo la creación, hubo 7 días en que prácticamente en los primeros 6 se creó el universo, y el séptimo Dios lo puso como un descanso. También, si ustedes revisan en el libro de Noé, en los libros de Levítico, todos ellos hablan de obras que fueron construidas usando patrones, en los cuales el sistema de medida no eran como el codo, eran como las distancias. Entonces los números sí en la Biblia han sido muy protagonistas, y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que nos aporta el libro? Dice que la consolidación de los diferentes conjuntos numéricos no fue un proceso rápido, claro. ¿Por qué? Porque la historia de los números se basa en descubrimiento. Los números no fueron inventados, fueron solamente descubiertos, y se les dio la posibilidad de darles nombres a una serie de grafos, a una serie de representaciones. Desde la prehistoria, tribus primitivas utilizaban el lenguaje corporal y los objetos a su alrededor para comunicar a cantidades. Bueno, ya claro, estos son reseñas históricas que también tenemos como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Tenemos que también estudiarlas, no omitirlas, pero sí tenemos que empezar a entender que el Señor utilizaba los números para los propósitos al cual era encaminado. Bueno, acá habla también como en diversas culturas como la babilónica, en donde menciona la Biblia Babilonia, desde los libros de Daniel, cuando estaba Nabucodonosor. Los egipcios, ya sabemos que ahí es donde estuvo Moisés, estuvo José, uno de los hijos de Jacob. Acá vemos que los números fueron un aporte muy importante, y observen ustedes que en los sueños de José habla del ahorro, de cómo se utilizaba en fraccionarios una parte para cultivar y otra parte para ahorrar para el tiempo de la sequía. Eso lo pueden ver en uno de los últimos libros de Génesis. También podemos observar cómo se pueden ver que los griegos fueron uno de los más, fue como una civilización especial donde prácticamente la matemática fue a consolidarse mucho, entre ellos la geometría, la aritmética y otras ciencias. Bueno, esto lo podrán leer cuando ustedes vean este video, y se podrán detener poco a poco que ya fueron evolucionando cosas como los números negativos. Luego se fueron identificando los fraccionarios, los números racionales. Acá lo pueden leer en la parte histórica, y así sucesivamente. Los anteriores y otra serie de sucesos en el mundo permitieron consolidar los diferentes conjuntos numéricos que conocemos hasta hoy. Nosotros manejamos lo que es los números arábigos,
que viene de descendencia árabe. Algunos dicen que cuestionan ese dato, pero lo importante es que los números hacen que las matemáticas sea una ciencia exacta. Listo, algunos de los conceptos numéricos son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, y los reales viene siendo como el papá de todos. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Empecemos con este diagrama. Esto es como un diagrama explicativo donde los números naturales comienzan desde 0 hasta infinito. Estos puntos suspensivos que ustedes ven acá significa que continúa los números. Los números se repiten en ciclos y se extienden, y por eso dicen que no tienen fin. Entonces, antes se veía que los números solamente tenían un extremo y era de 0 hasta infinito. Y los números naturales se identifican porque son números positivos. Algunos historiadores dicen que los números naturales no cuentan con el 0. Otros sí lo tienen en cuenta. Ahora vemos los números enteros. Los números enteros se representan con una Z. Esta parte de acá significa que los números enteros es mayor que los números naturales. Observen que si eso está acá, significa que los números enteros tienen en cuenta los números positivos, que son los números naturales, y ya se toma fuerza la parte de los números negativos. Ustedes en séptimo ya pudieron encontrar por qué surgió el concepto de los números negativos, que representa sobre lo que es la pérdida o la carencia de algo. Pero si ustedes notan, ya evolucionamos a los números racionales. Los números racionales, este diagrama significa que los racionales están por encima de ¿quiénes? De los números enteros y de los números naturales. Observen que los números naturales va como el pequeño, es el más pequeño de todos. Luego vienen los números enteros y luego vienen los números racionales. ¿Por qué son mayores los números racionales? Porque si usted ve un número natural, también se puede decir que es un número racional. Si usted ve un número entero, positivo o negativo, también cuenta como número racional. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven un 2 sobre un 1, es lo mismo que decir menos 2. Quiere decir que esto lo podemos pasar como un número racional. Los números racionales lo identificamos como los que son los fraccionarios y los decimales. Recordemos que en la clase pasada habíamos dicho que un fraccionario se puede convertir en un número decimal, ¿cierto? Podemos poner que 4/5 es equivalente a 0,8 y que existen decimales finitos, infinitos, y los infinitos tiene el periódico puro y el mixto. Pero después, ya en la historia, pudieron encontrar otros descubrimientos, como es el caso de los números irracionales, que son todos los decimales que son infinitos y que no son periódicos. Recordemos que los decimales, los números irracionales con nombres son el número pi, tenemos el Euler, me parece que es el áureo, el número áureo. Hay un número que es el phi, bueno, ese es lo que conocemos como el número de oro. Y todos esos numeritos que ustedes ven, o sea, como en letras griegas, que aparecen así, son representados por números irracionales. ¿Cuál es el más común de todos o el que vamos a utilizar fuertemente? Vamos a utilizar el número pi, que es el que es más protagónico. Listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta parte del irracional está ubicado en este sitio y no está clasificado dentro del otro? Observen que acá está, que aquí están los irracionales, todos los decimales infinitos no periódicos, y acá viene el resto, que es la parte racional, entero y natural. Porque resulta que los irracionales, por ser diferentes en esas características, porque como son decimales infinitos no periódicos, no puede entrar dentro, no puede mencionarse ni que es un entero,
ni que es un natural, ni que no es un entero, ni mucho menos un racional, porque para comprobar que un número es racional se necesitaría convertir ese decimal a fraccionario. Pero entonces, ¿qué es lo que causa en cierto momento? Que los irracionales eran muy distintos a los racionales, a pesar de que su característica principal era que este era decimal y el otro también podía ser decimal. Este puede ser decimal no periódico y el otro se podía convertir en fraccionario. Entonces de ahí nace los reales. Gracias a los reales se fusionó, o mejor dicho, se unió todo este conjunto que el papá, se puede decir que el papá son los racionales, que tiene todo toda esta familia, lo unieron con los irracionales. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve un número pi, se puede llamar o irracional o real. Si usted ve 3/5, lo podemos llamar un número racional o un número real. Si usted ve un 0, lo podemos llamar un número natural o un número entero o un número real o un número racional. O sea, ¿para qué? Para que podamos decir que los reales ya abarca todo. Listo. ¿Qué podemos concluir? Bueno, vamos a mirar si hay más información, ¿no? Que el conjunto de los números reales está formado por la unión de los conjuntos de los números racionales e irracionales. Y recuerden que se simboliza con la letra R. Listo, ahora a continuación vamos a ver cómo se puede desarrollar algunos ejemplos con esta temática que es más conceptual. Ahora vamos a ver en la parte de actividades de aprendizaje que está en la secuencia 3 sobre los números reales. Mire que los ejercicios que hay acá es para que ustedes entrenen en los conceptos que hemos visto durante la clase. Por ejemplo, acá dice, marca con una X la casilla del símbolo pertenece y no pertenece para indicar si el número es un elemento o no del conjunto numérico correspondiente. Por ejemplo, tenemos -4. ¿Pertenece al conjunto natural sí o no? Pues obviamente no pertenece porque es negativo y obviamente los naturales son los positivos. Miremos otro, por ejemplo, la raíz cuadrada de 8. Si ustedes analizan, no es exacta la raíz cuadrada de 8. Entonces no podemos decir que sea racional. Entonces no pertenece a los racionales. Es un número irracional. Mire otro que no pertenece. Por ejemplo, 9,1. ¿Pertenece a los irracionales? Claro que no. Porque cuando pertenece a los números irracionales tendría que ser un decimal infinito no periódico. Entonces acá no pertenecería. Por ejemplo, otra pregunta sería, entonces, ¿cuál sería que sí pertenece? Por ejemplo, 3/4 es un fraccionario y acá este Q simboliza número racional. Quiere decir que sí pertenece. Ya ustedes se encargarán de llenarlo todo. La otra dice, determina si cada afirmación es verdadera o falsa y justifica tu respuesta. ¿El 0 es un número real? Pues, si nosotros le colocamos atención sobre los números reales, podemos decir que sí es verdadero. ¿Cómo lo podemos justificar? Pues utilizando el diagrama que hicimos ahorita acerca de que el conjunto de los números reales une los racionales con los irracionales y los racionales cuenta el 0 dentro de su conjunto. Acá pueden hacer todos los ejercicios que desarrollen y no se preocupen que tienen su respuesta. Acá la cosa no es copiar la respuesta y mandármelo. Recuerde que esto no es obligatorio enviarlo, ni tampoco es necesario que lo hagan. Esto es una herramienta para que ustedes fortalezcan su proceso y estudien para cuando llegue el día del parcial, pues estén al menos preparados para estos conceptos. Mire, por ejemplo, completa la tabla con 3 números que cumplan la descripción la descripción dada. Explica el procedimiento que realizaste. Entonces tenemos que qué números pertenece a natural, a los enteros y a lo racional. Pues eso es muy fácil, pues coloquemos los números positivos. Digamos el 3, pongamos un 7
y pongamos un 10. ¿Por qué? En primer lugar, el 3 puede ser un entero positivo y natural, porque los naturales son positivos, y ¿cómo sería racional? Recuerde que sería 3 sobre 1, el 7 se puede representar con un 1, y el 10 también con un 1 en la parte de abajo. Otro, por ejemplo, uno que, mira que este es muy fácil, pertenece a irracional, pueden poner la raíz de 2, la raíz de 3, pertenece a los reales, pueden poner cualquier número que se necesite. Y acá pues les voy a brindar esta oportunidad que puedan resolver estos problemas. Léanlos, traten de resolverlos. Si tienen dudas, simplemente me escriben por el chat y con mucho gusto hacemos una pequeña asesoría acerca de esta temática. Esto es de leer y analizar bien el problema para poderlo resolver. ¿Listo, muchachos? Dios los bendiga y nos vemos para la próxima.